Hey, que Dios te bendiga demasiado donde quiera que te encuentres. Gracias de verdad por estar ahí en conexión con este mensaje, por tomarte una pausa y prestarnos tus oídos para escuchar estas palabras que anhelamos sean una herramienta que te permita generar más cambios en tu manera de pensar, para que así cambie tu manera de vivir de verdad. Si la escritura nos ha cambiado a nosotros, damos fe de que también pueda cambiarte a ti, pueda ayudarnos a tomar mejores decisiones y a aclarar más el panorama en la situación en la que nos encontremos. Así que, una vez más, gracias por escucharnos y presta la atención a esto. Creo que muchas veces tenemos una postura de defensa ante nuestros derechos y ante nuestros deseos. Creo que incluso nos fascina establecer más esa actitud cuando se trata, ¿de acuerdo?, de marcar nuestros deseos y nuestros derechos. Pero ¿qué hay cuando se trata de hablar de nuestros deberes? Es ahí donde quiero llegar. Prácticamente deberíamos tener esa actitud mucho más marcada al momento, ¿de acuerdo?, de establecer nuestros deberes, de dar claridad acerca de ellos con nuestras acciones o con nuestras palabras, porque es precisamente los deberes los que nos llevan a nosotros a madurar como tal. Y esa palabra madurez, en su significado a plenitud, nos da prácticamente las herramientas necesarias para poder alcanzar el objetivo que nos propongamos, para poder alcanzar el cumplimiento de nuestros sueños. Pero pues, sobre todo aquí en contexto, para alcanzar esa imagen de Cristo en nosotros. ¿Listo? Para poder llegar a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, para poder dar a conocer más a Jesús, para poder dar a entender que sí se puede ser bueno en medio de tanta maldad, que sí se puede tener sabiduría en medio de tanta ignorancia, pero se requiere madurez para poder llegar a establecer eso. Y solamente a través del cumplimiento de los deberes podemos llegar a alcanzarlo de esa manera. Precisamente cuando hablamos de esto es necesario tocar este versículo que en contexto nos permite entender lo que estoy explicando. Dice Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga. Porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5. No quiero sacar el versículo de contexto, solamente quiero resaltar, ¿de acuerdo?, de todo lo que Pablo llega a hablar en este punto, en esta parte, al colocar esa palabra carga. La palabra carga hace una relación muy importante a la palabra responsabilidad. Si desglosáramos la palabra responsabilidad, de responder con nuestra habilidad, con la habilidad que se tiene, nos da a entender entonces que cada quien, de hecho el versículo muy claramente lo dice, cada quien debe llevar su propia carga. La vida te coloca de tanto en tanto en una posición donde te enfrentas a ciertas responsabilidades. Llámese familia, llámese trabajo, llámese ensueños, llámese fama, llámese gloria o llámese humillación. Pero hay algo que debes hacer ante esa posición en la que te encuentres, ¿ok? Con madurez podemos llegar a alcanzar a responder, ¿de acuerdo?, a través de las habilidades que tenemos de la manera adecuada ante esa situación. Y nuestra habilidad nos lleva realmente a nuestra conducta. Entonces, si carga significa responsabilidad, nuestra responsabilidad expresa nuestra conducta. Nuestra conducta expresa nuestro carácter. La manera como yo me voy conduciendo se manifiesta en mis acciones. Mis acciones hablan de mi conducta. Mi conducta prácticamente le dice a la gente qué tan responsable soy. Y mi responsabilidad, mi capacidad de responderle a la gente, me dice qué tanta madurez tengo. Y es ahí donde esto comienza a volverse confrontante, comienza a volverse cuestionable para sí mismos, para sí mismo. Tómalo para ti, yo lo tomo para mí, y de esa manera vamos a ir entendiéndolo, ¿listo? Entonces, sé que hay cargas en la vida o responsabilidades que se presentan y a veces tenemos entonces tres posiciones. Asumimos esa responsabilidad, o delegamos esa responsabilidad, o evadimos esa responsabilidad. Ninguna de las tres está mal del todo, porque hay que tener
madurez, sabiduría y entendimiento para poder comprender cuándo debo asumir una responsabilidad, cuándo debo evadir una responsabilidad o cuándo debo delegarla. Pero es prácticamente ese conducto regular, lo voy a llamar así, lo que nos dice si realmente yo debo tomar esa responsabilidad o delegarla o asumirla. Porque prácticamente es lo que me dice la escritura. Cada uno llevará su propia carga. No es sano, no es bueno y creo que según este versículo no sería bíblico si yo asumo la responsabilidad de otro. ¿Ok? No debo asumir la responsabilidad de otro, debo asumir mi propia responsabilidad. Desde la posición en la que me encuentro, debo asumir mi rol, debo asumir mi papel, debo asumir mi responsabilidad. Quizás en los momentos donde mi capacidad, mi habilidad no me lo permite, entonces es necesario delegar ciertas responsabilidades. Si lo pasamos a un concepto empresarial, no es bueno que tú hagas todo, ¿de acuerdo? Porque entonces no vas a permitir que otros aprendan y tampoco tarde o temprano te vas a quemar, por así decirlo, te vas a desgastar. Entonces es necesario entender que hay momentos donde se deben delegar responsabilidades y hay otras responsabilidades que se deben evadir. Como realmente lo dice aquí la escritura, tus propias responsabilidades, tus propias cargas son las que tú debes tomar. Y es aquí donde entonces se habla de algo que quizás hemos tocado en mensajes anteriores, pero que quiero prácticamente traer a colación acá. Y son las consecuencias, ¿ok? Las consecuencias nos forjan a nosotros también madurez, ¿ok? Y cuando nombramos la palabra consecuencia, muchas veces creemos que son malas. Hemos quizás por la indisciplina o la desobediencia o la rebeldía o quizás la necedad, atribuido la palabra consecuencia como algo que está mal, ¿ok? Pero si yo voy a la escritura, encuentro en el libro de, si me permiten rápidamente, Deuteronomios 28, nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, que te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Más adelante, en el verso 15 del capítulo 28 de Deuteronomios, me dice prácticamente lo mismo, pero en lo opuesto, o sea: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces, la obediencia y la desobediencia siempre me van a traer consecuencias, ¿ok? Pero la palabra consecuencia puede llegar a ser buena, puede llegar a ser tomado como algo bueno, porque si somos obedientes a la escritura o si somos obedientes a las leyes, a la normatividad, entonces la consecuencia de esa obediencia y del cumplimiento a esos deberes me van a traer bendición. Pero el incumplimiento, como consecuencia, me van a traer maldición. ¿De acuerdo? Como cada quien debe cargar su propia carga, debe llevar su propia carga, como lo decía Gálatas 6:5, entonces cada quien también debe asumir las consecuencias, ¿de acuerdo?, de esas irresponsabilidades o de esas responsabilidades de las cuales ha cumplido. Si en la vida tú has sido una persona, voy concluyendo esto, si en la vida vas cumpliendo con tu trabajo, cumpliendo con tu posición, cumpliendo con tus deberes, entonces te has hecho meritorio de asumir, ¿de acuerdo?, las consecuencias de toda esa bendición que trae el haber cumplido con tu trabajo, con tus deberes, con tu responsabilidad. Pero si ha pasado lo contrario, entonces, por favor, no te atrevas a delegar las consecuencias de tu desobediencia. No te atrevas a delegar o a evadir las consecuencias de tu falta de responsabilidad. Porque es ahí prácticamente donde
careceríamos de capacidad para poder escalar en la madurez que Dios nos quiere brindar a través de este proceso que se llama vida. Espero haber sido claro, porque si de todo este mensaje tenemos en cuenta lo siguiente, que tú estás en el lugar donde estás, con quien estés y como estés, para llevar la responsabilidad que tienes que llevar y cumplir con tu trabajo, cumplir con tus deberes. Eso ya te hace meritorio para que asumas la bendición. Pero si no, entonces asumes las consecuencias independientemente. Saber administrar las dos, asumir esas consecuencias en bendición o en maldición, te van a llevar a ser una persona más sabia, más madura, más entendida. Pero sobre todo con una conducta que te encamina más en disciplina hacia el propósito que Dios tiene para ti. Gracias de verdad por estar ahí en conexión, que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana.